desde hoy hasta el 8 días. Vamos a leer como primera lectura la carta a los colosenses. Colosas es una comunidad, como escuchamos, que no fundó Pablo, la fundó Epafras. Es un discípulo de Pablo. Bueno, es que la carta es muy rica porque tiene el enunciado siempre. Recuerden, ¿verdad? Pablo siempre va a intentar hablar de la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. Y aquí lo dice, hoy lo menciona, digamos que haciendo referencia a este saludo que dice en la carta que hemos escuchado. Pero tiene una intención teológica la carta y es el tema de los ángeles. Hoy no lo menciona, pero como digo, en estos días lo vamos a venir escuchando, porque Colosas tenía un problema con los ángeles. Le habían dado tanta pelota a los ángeles que Cristo casi que había quedado de segundo lugar. Entonces, tienen toda una catequesis sobre quién es Cristo, por eso es uno de los textos más cristológicos. Además que Pablo lo escribe desde la cárcel, está en Roma encarcelado y entonces por allí del año 61 ya su teología está madura, está pronto a morir Pablo y entonces es un texto muy rico. Esperemos que por lo menos en estos días sacar algún provecho para esta carta. Yo quisiera que nos refiriéramos hoy rápidamente al Evangelio. Cristo el lunes dijo en la sinagoga, recuerdan, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, a los cautivos, y hemos visto cómo cumple. Estos versículos, Lucas 4, 33-38, nos muestra un itinerario de la vida de Jesús, que es lo que hacía, es muy rico por eso. Fíjense que empieza diciendo que está en la sinagoga, luego que va a la casa de Pedro, luego que al meterse el sol curó a los enfermos, luego en la mañana se levantó muy temprano y fue a un lugar solitario para rezar, y luego atendió a la gente que lo que quería retener y luego se fue a predicar otra vez. Es como el itinerario. Usted dice, ¿cuál es la agenda de Jesús? Bueno, este texto nos dice cuál es la agenda de Jesús. Y quisiera que nos fijáramos en dos cosas. La primera, Santo Domingo de Guzmán dice, hablar de Dios y hablar con Dios. Eso le pedía a él, solo hablar de Dios y hablar con Dios. Él pensaba que hablar de otra cosa que no fuera de Dios es perder el tiempo. Que hablar que 4-2 y que eso es perder el tiempo, ¿verdad? Dice, eso es perder el tiempo. Entonces, hablar de Dios y hablar con Dios. Y miren que en la vida de Jesús, siendo el mismo Dios, pero en relación con el Padre, está esa centralidad. Ustedes lo ven en la sinagoga y levantado muy temprano hablando con Dios. Es su fuerza, es su energía. De allí agarra, de allí se prepara él como humano que es, ¿verdad? Recuerden que es de naturaleza humana para el día. Para el día. A nosotros nos cuesta mucho entender cómo hay en la persona de Cristo dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. Pero no existen. Y él desde lo humano se prepara desde la oración. Dice que en la mañana él no sabe qué se esperaba, no sabía cómo responder. ¿Dónde agarraba esa fuerza? Desde la oración. Que si le traían una adúltera, que la apedreaban, que si le presentaban un muerto, que si lo querían matar a él, ¿cómo reaccionar ante eso? Desde la oración. Es un hombre que ora. Y al mismo tiempo, al tiempo de hablar con Dios, habla de Dios. Entonces está predicando y entonces cura a los enfermos y se va a otras regiones a predicar. Y ese balance, hablar con Dios y hablar de Dios. Yo no sé si recuerdan cuando el Papa Benedicto puso su renuncia. Hay una frase muy linda que dice, este hombre humilde, yo toda mi vida, mis últimos años los he dedicado para hablarles a ustedes
de Dios. Ahora me retiro para hablarle a Dios de ustedes. Y ese es su ministerio ahorita como emérito, estando allí en el Vaticano, en las residencias del Vaticano, orando. ¿Cómo logramos muchas cosas? ¿Cómo logramos ser cristianos? Desde la oración. Nunca vamos a decir poco sobre la oración, porque la oración es lo más frágil que existe, es lo que más con facilidad se abandona, con facilidad se convalida, con facilidad se deja de un lado, cuando en Cristo es su fuerza, hablar con Dios y hablar de Dios. Hablar de Dios puede ser de alguna manera fácil, pero no tiene sentido si yo no he hablado con Dios, si no solo se vuelve palabras y palabras muy vanas. La segunda cosa es sobre la suegra de Pedro. Fíjese que hay una idea de que es suficiente decir gracias. O sea, tan en crisis estamos, como hemos dicho otras veces, que ya la gente no agradece. Pero este texto nos presenta de que hay una forma todavía mejor y más perfecta de agradecer. ¿Verdad? Que aquí dice, entonces la suegra de Pedro le dijo a Jesús que muchas gracias. Dice, ¿ustedes oyeron? ¿No? Un día escuché a un padre Martín me parece, que estaba diciendo, busqué en internet pero no lo encontré, que habían encontrado en la Amazonía como una tribu donde habían buscado en el vocabulario y no encontraron la palabra gracias. Parecía que en su vocabulario no existía la palabra gracias, pero que estudiando un poco las conductas veían que es que cuando había algo que agradecer no decían gracias, sino que hacían. Entonces yo le pregunto, ¿dónde dice la suegra de Pedro gracias? ¿Lo dijo? ¿No? ¿Qué hizo? Servirles. Y yo creo que es una dimensión de la gratitud que hay que poner de moda otra vez, que es corresponder a lo que Dios ha hecho conmigo y está haciendo conmigo. No basta entonces de alguna manera solo la palabra gracias, sino que falta la actitud que muestre que estoy agradecido realmente. ¿Verdad? Es muy fácil, con facilidad olvidamos. El otro día vi, es que no quiero poner el ejemplo, pero para ver qué me invento en este momento, porque si no, se van a dar cuenta de qué estoy diciendo. Ay, Santo Espíritu de Dios, ilumíname para no poner en evidencia. Bueno, era donde una persona ayudó a la otra. Sí, así queda bien. Una persona ayudó a la otra y como a los 2 minutos, una persona ayudó a la otra se volvió y le dijo gracias. Como a los 2 minutos, esta persona que había ayudado parecía que necesitaba ayuda, entonces venía con algunas cosas y vuelve a ver a la persona así, ¿verdad? Como con ojos de ayúdeme, ¿verdad? Y entonces yo que estaba ahí volví a ver a la persona que estaba ahí sentadota y entonces me dice, ¿qué? Ya dije gracias, ¿verdad? Y me percaté en ese momento que para esa persona que recibió un favor fue suficiente haber dicho gracias. Y yo pensaba que, no sé si así estamos criando a los hijos, que incluso no digan gracias, no importa, como si estuvieran en un hotel o lo que fuese. Pero tras de eso, hijos, por ejemplo, que viven en las casas de los padres, que además es muy de moda, con sueldos que ya di para la luz, como para la luz. Su papá y su mamá dieron para pañales, para inyecciones, y es que yo ya pagué, y yo le agradezco mucho, dice la mamá, yo le agradezco mucho a mi hijo por la ayudita que nos pega. ¿Cómo que ayudita que nos pega? Santísima Trinidad. Y sí, es que él ya tiene un sueldo. Bueno, entonces tiene un sueldo, entonces que se vaya de la casa y viva en otro lugar y pague su sueldo y su ropa.
Entonces fíjese cómo de pronto podemos pensar que existe una gratitud donde es suficiente la palabra. Y mire cómo la suegra de Pedro nos enseña que en este caso ni se dijo la palabra, o por lo menos no la tenemos documentada, pero sí la actitud. Normalmente los biblistas hablan de la relación entre sanidad y servicio. Yo quisiera más bien relacionarlo hoy entre gratitud y acción. ¿Está agradecido? Que se le note. ¿Está agradecido con Dios? Que se le note en sus acciones, no en sus palabras. ¿Está agradecido con Dios? Venga, sirva, ayuda, construye. Por eso entonces hay una relación, ¿verdad?, entre esa gratitud con las acciones. Estas dos ideas que estaban hoy presentes aquí en el Evangelio. Como dice Santo Domingo Guzmán, solo hablar de Dios y hablar con Dios. ¿Cómo estarán esas dos cosas en su vida y en la mía? ¿Está hablando de Dios? Mejor aún, ¿está hablando con Dios? Y la segunda idea es no solo dar gracias, sino mostrarlas, actuarlas, que mis acciones digan que estoy realmente agradecido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.